Bienvenidos a otro episodio del Director. Como sabéis, un grupo de oligarcas está amasando la mayor fortuna de la historia gracias a la tecnología. Muchas veces son dueños de redes sociales que permiten que el contenido que hay allí, con el que se trafica, sea muchas veces deleznable, abusos, desinformación, propagación del odio. Hoy tengo conmigo, es un placer, a Clara Jiménez, que es la fundadora y CEO de Maldita, una organización que lleva muchos años ya dedicándose a batallar por la verificación, por el limpiar un poco el contenido y alertarnos de las cosas que están en esas redes y en esas plataformas. Pero este informe que nos traes hoy me ha causado especial impacto, ¿no? Es el lado oscuro de TikTok y de otras plataformas donde depredadores, cientos de ellos, están utilizando la permisividad que hay en estas redes para abusar de menores. La verdad es que leyéndolo uno entra en shock casi, ¿no? Un poco la idea de cómo podemos estar permitiendo que esto esté pasando. Fíjate, este es el segundo informe de una serie que estamos haciendo que se llama Depredadores en TikTok. Y a mí, desde el primero, se me quedó un poco la sensación de que hay muchos más depredadores de menores ahí fuera de los que te imaginas a priori. Sobre todo cuando están campando así a sus anchas en las redes sociales. Y en el caso de este segundo informe, básicamente lo que hemos detectado es que en solamente 50 vídeos de niñas y niños pequeños hemos encontrado más de 1.300 abusadores sexuales de menores que están ahí intercambiando material, básicamente. Para que te hagas una idea, no estamos hablando de hombres adultos que comentan vídeos de niños, estamos hablando de hombres adultos que explícitamente piden cambiar, regalar y vender material de abuso sexual infantil. Pero claro, lo primero que le viene a uno a la mente es cómo puede estar esto ocurriendo, es decir, cómo plataformas que están generando tal cantidad de dinero y de beneficios no son capaces, primero, de poner los controles suficientes, y otra cosa a la que podemos ir más adelante es cómo los gobiernos no están obligándoles a hacerlo. Pues yo creo que ahí hay varias cosas. Por un lado, que las plataformas, las grandes plataformas tecnológicas, tienen unas reglas en el papel que luego hay que testear si se cumplen o no. Y precisamente a eso se dedica la Fundación Maldita, a poner a prueba los sistemas de mitigación de riesgos que tienen las plataformas. Lo que hemos detectado con esta es que no se cumplen. TikTok lo que dice es que en cuanto detectan que alguien está intentando facilitar contenido de abuso sexual infantil, lo banea de la plataforma. Con un strike le quita. Alguien podría decir, bueno, igual TikTok no se ha dado cuenta de que están ahí. Claro, nosotros lo que hemos hecho ha sido utilizar los propios sistemas de TikTok de denuncia de este tipo de cosas y denunciar 100 comentarios que están intentando intercambiar. De esos 100 ha borrado el 99%. Es decir, son conscientes de que están intentando intercambiar material. ¿Pero qué ha pasado con las cuentas? En el 97% de los casos no ha pasado nada, siguen ahí, siguen en la plataforma y siguen pudiendo dedicarse a estas actividades. Claro, esto que cuentas es increíble, ¿no? Además, en vuestro informe se entra mucho en detalles de extorsión, de estrategias de captación. Cuéntanos un poco el método que utilizan estos depredadores. Déjame que te diga otra cosa antes de que vayamos a eso. Creo que hay otra razón por la que las plataformas tampoco hacen mucho por intentar limpiar ese ecosistema. Y es que con esto ganan dinero. Esa es la clave, claro. En el primer informe que hicimos, una de las cosas que detectamos es que había canales que monetizaban contenido de abuso sexual infantil generado con inteligencia artificial o sexualización de menores generados con inteligencia artificial. Y esos canales tenían sistemas de suscripción dentro del propio TikTok. De esa suscripción, los usuarios se quedan con una parte del dinero, pero otra parte del dinero, hasta el 50% de las ganancias, se la queda TikTok. Es un mercado. ¿Y son conscientes de que están ganando dinero con ese contenido? Para eso hicimos el informe y para eso lo denunciamos. Conscientes son. ¿Qué motivos crees tú que les llevan a no actuar? Porque me imagino que dentro de los beneficios tan grandes que tiene una plataforma como TikTok, esta parte
será minoritaria. No sería tan difícil para ellos decir, oye, vamos, aunque solo sea por salvar nuestra reputación, a erradicar esta parte. Yo creo que hay también una parte de falta de inversión de las propias plataformas, especialmente en idiomas que no son el inglés. Lo vemos con todos los tipos de moderación de contenidos de las plataformas, que en cuanto sales del inglés y en idiomas como el español, no funcionan bien. O sea, está mucho más controlado en el inglés. Que en otros es más idiomas. difícil entrar en ese tipo de compartir material de abusos y demás si es en inglés que si es en otro idioma, ¿no? Sí, pero ni siquiera, o sea, abusos es uno de los escenarios, pero imagínate los scams, los timos. Ese es otro que también se prodiga y con el que también ganan muchísimo dinero todas las plataformas. La desinformación. Hay sistemas de mitigación de riesgos que en inglés funcionan, pero que en el resto de lenguas no. Y todavía el español es una lengua muy grande. Imagínate el croata. Vamos a lo que tocaba antes de la captación, ¿no? Porque como bien cuenta vuestro informe, hay estos depredadores que están actuando con mucha impunidad en las plataformas como TikTok. Pero aquí describís todo un método de captación, de intentar enganchar a menores. ¿Cuál es un poco el modus operandi de este tipo? Aunque hay muchos. Claro, yo creo que nosotros hemos detectado 5 estrategias que utilizan esos depredadores para intentar cazar menores, ¿no? La primera es utilizar en realidad los propios trends de TikTok, ¿no? Para que los menores se suban y se sientan atraídos por ellos. Una de ellas es pedir fotos de las nacidas en 2014, 2015, 2016. Son niñas muy pequeñas. En vídeos de ese tipo nos hemos encontrado más de 5.000 fotos de menores posteadas en los comentarios. Son fotos que postean los propios menores, pero que están al alcance de cualquiera, que cualquiera se las puede descargar. Algunas de esas fotos de niños menores de 13 años, que no deberían estar en la plataforma según las propias reglas de TikTok, llevan ahí más de 5 años. No es un problema de ahora, es que se viene sin actuar desde hace varios años. La segunda estrategia que hemos detectado que utilizan es la de los virtualitos, que tú me dirás, ¿qué es un virtualito? Bueno, pues es un trend que hay entre niños pequeños de encontrar un novio virtual. Tú posteas que quieres un virtualito de entre 6 y 9 años y ahí quien te contesta son niños. Y con quien entablas una conversación es con niños. Esa es otra de las estrategias de captación. La tercera estrategia que hemos detectado, hay una plantilla de CapCut, que es el sistema que se puede utilizar para montar vídeos dentro de TikTok, que es a edad más foto. Tú pones tu foto y preguntas, dices, tengo 11 años, ¿y tú? Y ahí te empieza a contestar gente. Como hay niños menores de 13 años en la plataforma que no deberían estar, hay niños que han hecho ese trend y los comentarios que aparecen en el vídeo son: yo 50, estás muy bonita. Yo 20 y ahí no entra ni la puntita. Cosas de ese tipo. Están ahí al alcance de cualquiera. Más estrategias. Otra que estamos viendo que además es una tendencia creciente. La de pedir calificar imágenes. Concretamente, calificar imágenes de penes y de pechos. El típico califico foto teta, foto pene. Pues ahí estamos viendo cómo hay hombres adultos pidiendo calificar fotos de niñas que tengan entre 8 y 10 años, por ejemplo. Y la última, que a mí me preocupa mucho porque directamente es entrar en contacto con los menores en lugares cerrados, que no son, al final un chat de TikTok lo podemos leer todos, ¿no? Que es como nosotros hemos hecho esta investigación. Es la creación de grupos hormonales. De nuevo, como los virtualitos, me dirás, ¿qué es un grupo hormonal? Sí, esto es de las cosas que he leído y que yo he aprendido mucho leyéndolo y he dicho, pero ¿y esto? Que además están en WhatsApp también, ¿no? Se los llevan a WhatsApp, exacto. Lo que hacen es poner una oferta de unirse a un grupo hormonal. Un grupo hormonal es un grupo en el que hay mucha gente intercambiando imágenes de contenido sexual. Hay vídeos en TikTok que buscan niños menores de 13 años para unirse a grupos hormonales. Los grupos hormonales suelen estar en WhatsApp, funciona a partir de un QR, que por cierto tampoco son legales dentro de TikTok, pero ahí están. Y cuando tú te unes, hay una serie de reglas que cumplir. Decir tu edad, poner una foto.
A veces decir dónde estás, localizarte directamente. Y por último, hay que contribuir. Si no contribuyes, te expulsan. Es decir, hay que mandar todos los días 1 o 2 o 3 fotos de contenido sexual. Nosotros hemos entrado en varios de esos grupos hormonales que se publicitan en TikTok y sí, hay hombres adultos y sí, hay menores. Has tocado un tema que siempre sorprende, ¿no? Porque dices, es que los menores de 13 años no deberían estar ahí. Las propias políticas de estas plataformas, en teoría, lo prohíben. Eso Y sin embargo, es masivo la cantidad de niños que están en las plataformas. Esto es porque es muy difícil evitar que esos niños creando perfiles o mintiendo sobre su edad están, o porque realmente las plataformas no les interesa cerrar esa puerta de nuevo porque generan muchos ingresos. Pues fíjate, otra de las denuncias que hemos hecho para testear los sistemas de TikTok ha sido denunciar 30 perfiles de niños de menos de 13 años que en su propio perfil admiten que tienen menos de 13 años, que lo dicen proactivamente, que lo dicen en los vídeos o que lo dicen incluso en la descripción del perfil. De esos 30 perfiles que hemos denunciado, el 99% siguen activos. Entonces, a mí esto me lleva a pensar que les viene bien que estén ahí. No hay una intención realmente de quitarse ese consumidor, voy a poner entre comillas consumidor, porque son muy activos en plataformas como TikTok. Claro, y luego además TikTok tiene delegada la responsabilidad al que va a acceder a la plataforma. No tiene un sistema de comprobación de edad. Y eso entraña otros problemas. En países como España o Estados Unidos está prohibido procesar los datos de menores de 13 años sin autorización parental. Que a lo mejor en algún momento las agencias de protección de datos de los diferentes países tienen que entrar a esto también. Tocas el tema parental y claro, yo creo que habrá muchos padres que escuchen lo que estamos hablando y digan, oye, mis hijos están ahí metidos, ¿qué debería hacer para controlar y hacer que esto sea seguro? Me imagino que si es menor de 13 años me vas a decir que no estén. Que no estén. O sea, lo primero, que no estén. Clarísimamente. Pero si es menor de 16 años, se supone que por defecto su cuenta es privada, es decir, que solamente pueden ver sus imágenes aquellos que hayan aceptado que las vean. Yo a los padres les recomendaría que comprueben que eso se está cumpliendo en el caso de sus hijos. ¿Qué otras recomendaciones? Porque aquí hay un debate sobre si es legítimo, por ejemplo, que los padres supervisen y tengan acceso a las cuentas de los hijos, y habrá gente que te diga, bueno, pero eso es violar la privacidad de la persona. Y otros que dicen, no, vamos a ver, es menor de edad y mientras sea menor de edad yo tengo derecho como padre a supervisar qué contenido está viendo. Me imagino que de la misma manera que los padres entran en las habitaciones de sus hijos y ven lo que hay en la habitación, deberían de ser conscientes de que todo lo que existe aquí dentro también forma parte de la vida de su hijo, mucho más activa a día de hoy. Yo otra de las recomendaciones que les doy siempre a los padres es que sean conscientes de que esto ocurre y que les hagan conscientes a sus hijos. Que si están viendo este podcast o si leen la investigación, se la cuenten a sus hijos para que sepan los peligros que hay ahí. El grooming en España ha aumentado exponencialmente en los últimos años. Explica qué es el grooming para... Bueno, esa idea de una persona adulta intentando atraer a un menor y en algún momento puede ser que pedirle que le envíe fotos o que le envíe vídeos y a partir de ahí poder extorsionarle con eso. Y esto se ha disparado Eso se ha disparado en los últimos años. Entonces, tú recomiendas que haya conversaciones francas, igual que se tienen sobre otros muchos temas, claro. Alertarles y enseñarles y formarles, ya que van a estar ahí, por lo menos que tengan las herramientas para detectar peligros. Exacto. Yo creo, no solamente para detectar peligros, sino para ser conscientes de lo que están haciendo cuando suben su imagen a redes sociales. Que creo que hemos entrado tan rápido en esta dinámica que se nos ha olvidado. Porque la gente joven parece que tiene una relación con la privacidad y la intimidad muy diferente a la de mi generación. Da la sensación de que importa menos esa exhibición. No sé si es así. Da la sensación de que importa menos y yo creo... O sea, creo que a lo mejor si tú hubieras tenido redes sociales con 20 años hubieras hecho lo mismo, ¿no? Sí, no lo podemos saber, ¿no? O peor, sí. Pero sí me da un poco la sensación que la gente joven no piensa nunca en el futuro.
tú nunca hubieras podido entrar en Corea del Norte si hubieras tenido un TikTok subiendo vídeos todos los días. Y ese es el futuro de alguna gente que querrá tener después un perfil privado para poder hacer según qué cosas. Sí, incluso cuando quieran acceder a un trabajo y hayan dejado mucha información ahí, claro, que puede afectar al perfil que se crea de ellos a través de... Eso es. Y luego yo creo que la gente joven tampoco es consciente, y esto lo vimos en la primera investigación de depredadores en TikTok de Maldita, que esos hombres adultos que están buscando material infantil para sus colecciones lo encuentran también en sus redes. Una de las cosas que vimos en esa investigación era cómo había cuentas que aglutinaban los vídeos de tus hijas o de tus sobrinas, que se los descargaban y los subían a una cuenta nueva destinada solamente a los ojos de esos hombres adultos, con unos comentarios extremadamente explícitos de lo que les harían, que estoy segura de que ni a tus hijas ni a tus sobrinas ni a ti te haría ninguna gracia que eso ocurriese, porque además es denunciable robar la imagen de un menor. Tener en cuenta que eso ocurre, que eso existe, creo que es súper importante para tomar según qué decisiones de lo que subes a redes en tu día a día. Has hablado ahora un poco de estas comunidades que se crean entre los abusadores y que también mencionáis ahí, ¿no? Hay una especie de sentimiento de pertenencia a un club entre ellos. Sí. Cuéntanos un poco más sobre cómo operan, no tanto a manera individual, sino cómo luego esto se convierte en una comunidad de gente que intercambia este material, claro, etcétera. Lo que nosotros nos hemos encontrado en esta investigación es que TikTok se ha convertido en un espacio que actúa como punto de encuentro. Porque como esos comentarios se permiten, por eso solamente en 50 vídeos hay 1.300 depredadores. Es que es increíble. Es que es increíble. 50 vídeos. Es que, claro, esto es una muestra. Si el ratio es ese... Esto es una muestra, es que ese es el tema. Es que no es esto es lo que hemos encontrado durante meses de investigación. No. Es solo analizando... Esto es en el momento en el que dijimos aquí vamos a parar y vamos a dedicarnos al análisis. Que por cierto, recordemos que esto es una investigación muy reciente. Estamos hablando de estas últimas semanas. Entonces, en esos 50 vídeos lo que encontramos efectivamente es un código de pertenencia de alguna manera. Igual que el cambio regalo-vendo les sirve para identificarse y para saber que el de enfrente puede tener un material que te pueda interesar, o cuando aparece alguien que pone Telegram, Zangi y un número, lo mismo. Esa no es gente que quiere hablar contigo por privado libremente, quiere hablar de un tema concreto para intercambiar un material concreto. Y luego hay otros códigos. CP son las siglas de Child Pornography en inglés. Pues con CP se hacen variaciones. Café con pan, caldo de pollo, código postal. Si aparece un emoji de una pizza, ahí también se está indicando algo. El que haya estado atento a las Epstein Files lo sabe porque ya se utiliza ahí ese emoji, pero CP aparece como cheese pizza con ese emoji. Y también sirve para identificarse. Hay incluso una manera de identificar estatus dentro de ese grupo, por decirlo de alguna manera. Si alguien pone 200 por 200, es que tiene mucho material. Te cambia 200 fotos de niños por otras 200 fotos de niños. Si tienes menos, ni me llames, porque estoy en otro nivel. 100 por 100, 50 por 50. Hay incluso una jerarquía dentro de estas comunidades de quién tiene más material o un material más, no sé, gráfico o lo que sea. Claro, esto es imposible de que pase indetectable si TikTok hiciera un trabajo serio de detección, ¿no? Claro, y que esto nosotros hemos encontrado algunos de estos códigos que pueden ser novedosos, que pueden no haber estado publicados antes, pero otros de estos códigos son códigos que cualquier organismo que se dedica a perseguir este tipo de delitos sabe que existen y sabe que funcionan así. Sí, porque algunos han permanecido, otros van cambiando. Claro, otros se pueden renovar, sí. pero existen. Luego hay otra cosa que me parece que es importante contar, David, que nosotros sabemos que este cambio, regalo, vendo, estos códigos, estos números, son lo que son porque les hemos escrito y nos han mandado material. Cogimos una muestra de 12 perfiles en esta investigación y 12 en la anterior. O sea, vosotros os habéis hecho pasar por gente que estaba interesada en este tipo de...
Tengo que decirte que ni siquiera hace falta preguntar, que es lo que es ilegal. Además, solicitar es ilegal, Sí. pero saludar en un chat no es ilegal. Simplemente saludando se inicia una relación que puede llevar a un intercambio fácil de imágenes de niños. 10 minutos. Desde TikTok a un chat privado en el que puede ser en Telegram o en Zangui, en el que te manden contenido de abuso sexual infantil, son 10 minutos. ¿Y hay un intercambio económico o es simplemente esta sensación de pertenencia? Pues la al mayor club? parte de lo que hemos visto en esta investigación es pertenencia, es un intercambio de contenidos, y por eso hay gente que pide regálame un videíto y cosas de ese tipo. Pero sabemos que también hay un mercado. En la investigación anterior, de hecho, contactamos con un par de delincuentes, que es lo que son, que nos vendían, y además está muy profesionalizado. Te despliegan un menú bastante largo con cosas como de 2 a 4 años, madres con hijos, adolescentes forzadas, para que elijas y pagues. Una de las cosas que sorprende y que citáis es que hay cuentas operando, como decías tú, desde hace años. Hay titulares en vuestro informe. TikTok ya sabe que hay al menos 100 usuarios que piden y ofrecen pornografía infantil en su plataforma. Sin embargo, no los ha expulsado, en contra de sus propias reglas, ¿no? Ya hemos hablado del interés que puede haber en mantener todo esto operativo. ¿Por qué los gobiernos no están obligando? Porque, vamos a ver, o sea... ¿Por qué no hay más presión? ¿No? Claro, yo puedo entender que TikTok, aunque entender entre comillas y desde luego no compartir, ¿no? Que vea un negocio en todo esto. Pero ¿por qué los gobiernos, en el año en el que estamos, sabiendo todo lo que sabemos de la cantidad de dinero que se está generando con todo esto, no obligan a estas plataformas a actuar? A ver, yo creo que ahí hay varias cosas. La primera es que creo que se están intentando hacer cosas. En la primera investigación que hicimos, y yo creo que esta va a tener consecuencias similares, consiguió 3 cosas. Una, que TikTok nos llamase en pánico a una reunión con los jefes de Trust and Safety Global un viernes a las 5 de la tarde. Bueno, a ver si vuelven a llamar. Porque no entendían qué había ocurrido. Vamos a ver. La segunda, que el Consejo de Ministros de España instó a la Fiscalía a que investigase esa sexualización de menores con inteligencia artificial que se hacía en TikTok, y está referenciado en el informe técnico nuestra investigación. Y nos pidieron las bases de datos. Y la tercera es que nosotros todos estos reportes que hacemos se los enviamos a la Comisión Europea, que es la encargada de aplicar la Ley de Servicios Digitales, que es la que obliga a las compañías a tener esos sistemas de mitigación de riesgos, y que si no funcionan tienen unas multas del 6% de sus ganancias a nivel mundial, que no es poco. Cosas que creo que ocurren. La Ley de Servicios Digitales, siendo legislación europea, tarda. Vamos a ver qué ocurre cuando se publiquen los primeros informes y las primeras multas. Yo creo que las plataformas van a litigar esas multas y nos podemos poner en un proceso de dentro de 10 años. Tiempo que yo creo que no tenemos. No, claro. Honestamente. La segunda parte que creo que ocurre, y que tú y yo la hemos hablado alguna vez, es que la legislación europea, que ahora mismo es la más poderosa del mundo para poder ir en contra de las plataformas y de estas prácticas, hay que aplicarla. Y ahora mismo la Unión Europea tiene mucho miedo a las represalias que puedan venir del gobierno estadounidense si la aplica, porque la amenaza de Estados Unidos, en boca de J.D. Vance, ha sido: si multáis a las compañías americanas, no es el caso de TikTok, pero es el caso de las demás que tienen otro tipo de problemas relacionados con la mitigación de riesgos, nos salimos de la OTAN. ¿Y puede Europa permitirse que Estados Unidos se salga de la OTAN con las guerras abiertas que hay ahora en el mundo? Yo creo que esa es la balanza. No tengo una respuesta de si sí o si no, pero esa es la balanza en la que estamos jugando y es compleja. Claro, esto que tú dices también
lleva a interpretar que en Estados Unidos les da absolutamente lo mismo, al menos al gobierno estadounidense, que estas plataformas tengan este problema. Yo creo que les da bastante igual. Creo que también porque el gobierno estadounidense ha sido muy impulsado por esta idea de la libertad de expresión para todo por encima de todo, aunque sea discurso de odio, aunque sea fraudulenta, aunque sea... Y luego también creo que hay una segunda parte de la que hablamos menos, o sea, nos podemos quedar solamente en qué malo el gobierno americano, pero ahí también hay, por supuesto, una responsabilidad de las plataformas de protegerse detrás del gobierno americano para hacer esto, y una carrera por la inteligencia artificial en la que están las plataformas americanas contra China y en la que todo lo que sea quitarse legislación y cortapisas de en medio ahora mismo para llevar esa carrera hasta el final, lo van a intentar. Y por eso también hemos visto esas transformaciones, yo creo, en las plataformas americanas, ¿no? Ese Zuckerberg que de un día para otro de repente se levanta y ya no cree en la diversidad y ya no cree en la protección de las personas que están en la plataforma y ya no cree... ¿Eso es solamente un belief o un disbelief o es realmente un... yo necesito hacer esta carrera? Esto me recuerda a esa viñeta del Washington Post en la que se ve a Donald Trump y se ve a todos los capos de las grandes tecnológicas arrodillados frente a él. Luego el autor de esa viñeta fue despedido del Washington Post, pero... por uno de los arrodillados. Por uno de los arrodillados, que era Bezos, ¿no? Entonces, es verdad que están en un momento de entrega absoluta a Trump, porque detrás hay mucho dinero, como decías tú, ¿no? Y muchos intereses para no parar esta maquinaria. Luego vamos a hablar de inteligencia artificial, que complica todavía más todo esto que habéis investigado en Maldita, ¿no? Luis Santos, uno de los expertos que citáis en el informe, pide que las plataformas tengan unidades especiales en detección de estos delitos. Es decir, ya no vale solo el papel de moderador, sino metamos en TikTok, metamos en Telegram, metamos en todos estos lugares equipos. No sé si esa es la idea. Se supone que las tienen. Sí. Lo que pasa es que no son lo suficientemente grandes. Ya, para la magnitud. Es que la magnitud de lo que se publica en TikTok cada día eso es un poco la defensa también que tienen ellos, ¿no? No es que no queramos actuar, es que el contenido es tan grande que es imposible controlarlo. Yo te diría que ahí hay dos cosas. El contenido es muy grande, las ganancias también son muy grandes, amplía los equipos. O sea, es lo que hay. Hay menos beneficio, pero oye, hay más protección. Sí, cuando hablas de ganar decenas de miles de millones, claro. Oye, si tú ganas 1.000 millones menos y eso lo inviertes en hacer que la plataforma sea segura para los menores, por ejemplo, pues no, claro. Es un dinero bien invertido. Claro, esa es una. La otra es que creo que también hay plataformas y plataformas. En este caso, en otras cosas no, pero en este caso creo que hay que hacer una distinción. Mira, cuando hicimos la primera investigación, ese menú que nos mandaban los pedófilos que te decía yo antes, yo lo publiqué en mi Instagram personal. Y automáticamente Meta me cerró la cuenta. No tuvo dudas. Ya. Es una cosa que comentábamos antes, ¿no? Muchas de estas plataformas han perdido cualquier supervisión del contenido de odio, permiten cosas que antes no se permitían, en X, por supuesto, ¿no? Desde que lo compró Elon Musk. Y sin embargo, son muy rápidos en censurar, por ejemplo, pues eso, tú acabas de dar tu ejemplo, ¿no? Alguien que lo que hace es combatir precisamente eso. Sí, pero también me parece que Meta fue muy rápido porque tiene unos sistemas con una... Sí, pero con una sensibilidad muy alta. En cuanto ven una palabra que está en una lista negra, lo tumban. Y eso, pues conlleva sus problemas. Yo estuve 4 días para que me restaurasen la cuenta, hablando y explicando lo que había ocurrido. Pero me da la sensación de que en estos casos es que hay que hacer eso. Es que estamos hablando de menores. Y estamos hablando de abuso sexual infantil. Es que no es, te quiero decir, bueno, es que no estamos hablando de... Es un poco lo que hablamos cuando hablamos de hacer esta charla, ¿no?
que yo te comente. Es muy probable que en YouTube, precisamente porque el algoritmo, cuando hablas de abuso de menores, enseguida salta la alarma, ¿no? Es más complicado llegar a mucha gente en un podcast como este que en otros, precisamente por eso, porque estamos tocando un tema sobre abusos de menores, ¿no? Y aunque lo trates de manera positiva para luchar contra el problema, el algoritmo al final detecta que estás hablando de este tema y muchas veces pues la audiencia no te ve. Sí, no te exponen, no te meten en las recomendaciones. No te expone, ¿no? Que yo entiendo que es difícil para las plataformas por lo que hablábamos. Tienen tanto contenido que tiene que ser un sistema automatizado, ¿no? Pues a lo mejor... Tiene que ser escalable, sí, es indudable eso. Y me imagino que con la inteligencia artificial poco a poco podrán afinar mejor y separar mejor qué contenido es legítimo y cuál no. Pero fíjate, yo tengo algunas dudas de cómo funcionan esos sistemas. Y te voy a explicar por qué. Cuando hicimos las denuncias de TikTok, nos contestaron a todas a los 30 minutos de reloj. Un sistema automático no tarda 30 minutos en contestarte. Un sistema que siempre tiene la misma respuesta, sí tarda 30 minutos en contestarte. No es lo mismo. Entonces, tengo dudas con algunas de esas automatizaciones y sobre todo tengo dudas con que se apliquen los sistemas, que yo el gran problema que le veo a todo esto, y en esta investigación es muy evidente, es TikTok tiene unas normas que en el papel están fenomenal para expulsar a esta gente de la plataforma, pero a la hora de la verdad, cuando lo pones a prueba como un ciudadano más, que es como tienen que actuar estos sistemas, que cualquiera que nos esté viendo se encuentre un comentario de este tipo en un vídeo de TikTok y lo denuncie y eso tenga consecuencias, eso no las tiene. Claro. Y te digo más. En la primera investigación hicimos una serie de denuncias que TikTok nos preguntó, ¿pero desde qué cuenta las habéis hecho? Y les dijimos, es una cuenta personal que no te vamos a decir cuál es, porque no queremos que tenga consecuencias para la persona que las hace desde su cuenta personal, pero te vamos a decir qué día, a qué hora y cuántas. Yo no sé si a día de hoy TikTok ha encontrado esas denuncias. Y eso sí que me preocupa, porque eso significa que todos estos sistemas de protección que les obliga la ley a tener y que están poniendo, a lo mejor no funcionan. Y a lo mejor hay que hacer unas auditorías internas de estos sistemas para que realmente estemos seguros de que existen. Hablamos de TikTok, pero hay otras plataformas menos populares o menos conocidas que son un problema. Telegram y luego Zangi, que reconozco que ahí ya me pierdo. Que te pierdes, o sea, perdemos todos. Zangi ya no sé ni lo que es. O sea, pero claro, algunas de estas plataformas tienen unos sistemas cifrados donde operar anónimamente es más fácil. Vamos por partes, si te parece. Yo creo que con Telegram, en esta investigación en concreto, una de las cosas que ocurre es que son conversaciones privadas. Y al ser conversaciones privadas entre usuarios cifrados, es complejo saber lo que hay ahí dentro. Y creo que eso es una medida de protección también para el resto de usuarios. Nadie queremos que nos lean las conversaciones de Telegram o de WhatsApp, ¿no? Sí creo que en el caso de Telegram ocurre otra cosa. Telegram no está considerada en la legislación europea una gran plataforma, una VLOP se llama, Very Large Online Platform. Y eso significa que no tiene que aplicar las mismas medidas de mitigación de riesgos que TikTok o YouTube o Meta. Y a mí me cuesta creer que en la Unión Europea Telegram no tenga 45 millones de usuarios, que es el corte para tener que aplicar esas medidas. Ellos declaran que tienen menos. Yo tengo dudas. Claro, les interesa que sean menos de esos 45 millones. Para no tener que implementar tantas medidas de protección. Zangi. Zangi es un descubrimiento de esta investigación que además estamos viendo que está cogiendo tracción. Zangi es básicamente la plataforma de mensajería encriptada que utilizan los narcotraficantes.
Empezamos bien. Claro, porque ante requerimientos judiciales, Zangui no puede dar nada a una autoridad judicial porque no tiene nada que dar, porque los mensajes salen de un teléfono, no pasan por un núcleo central y llegan a otro teléfono y se encriptan en un lugar y en el otro. Entonces es imposible canalizar esas conversaciones. Y de ahí que estamos viendo a estos depredadores llevarse las conversaciones a Zangui porque es mucho más difícil de detectar. Porque además Zangui, cuando te registras, no te pide ni nombre, ni por supuesto DNI, ni ningún teléfono, ni ningún correo electrónico. No te pide nada. Es imposible de rastrearte. Esto es un poco la idea de que los reguladores van siempre por detrás, ¿no? Y que estas plataformas van mejorando en su capacidad de difundir este tipo de imágenes, ¿no? De hecho, me sorprendía leyendo el informe, ¿no? Algunas de estas imágenes se comparten a través de códigos de QR, aparte de las iniciales, abreviaturas de lo que hemos hablado antes, ¿no? En el caso de Telegram o de Zangui, ¿cuál es vuestra propuesta? O sea, aparte de incluir estas plataformas en ese club de las grandes, ese me imagino que sería una, sí. Pero ¿qué se puede hacer? Porque tú misma estás explicando lo encriptado que está, lo difícil que es. ¿Hay algo que se puede hacer? Yo no creo que se pueda hacer mucho más. Creo que estamos ahí otra vez en esas balanzas tan complejas de proteger la intimidad y el secreto de las conversaciones de todos los que estamos en esas plataformas versus ver si se puede hacer algo. Es realmente complejo. Yo no tengo grandes soluciones para eso, pero me parece que antes, cuando no existía, lo siento que vuelvo a TikTok porque creo que TikTok es el núcleo del problema. En TikTok es donde se han encontrado. Tú antes podías ser un depredador y para conocer a otro depredador, para encontrarte a tu par. TikTok les ha dado la comunidad de la que hablábamos. Claro. Y romper esas comunidades requeriría de una acción muy decidida por parte de la plataforma, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, por un rastreo permanente de cuáles son los códigos que utilizan y porque se aplicase su propia norma, que es te he pillado y no vas a volver a esta plataforma nunca. Antes hablábamos de qué podían hacer los padres, ¿no? Para proteger a sus hijos en todo esto. Yo recuerdo en el colegio de mis hijos cuando me dijeron una vez que muchas veces los hijos tienen una cuenta que es la que los padres se creen que utilizan y que está limpia, y otra que es la que de verdad utilizan con sus amigos y demás, ¿no? Quiere decir que es muy complicado al final, sobre todo cuando hablas de adolescentes, que siempre se tira y afloja, es muy complicado controlar eso. Pero también te digo que la responsabilidad no es de los adolescentes, David. No es que un adolescente tenga una cuenta B. La responsabilidad, de nuevo, es de la plataforma, que lo permite. Claro. Porque en cuanto a edad, para verificar la edad que podrían hacer menores de 13 años, entiendo que no tienen que tener una identificación, no tienen carnet de conducir, no tienen, no sé si están obligados a tener DNI hasta los 14. A los 14 yo creo que es el DNI obligatorio. Bueno, la idea en realidad es que como a partir de los 14 tú estás obligado a tener un número de identidad, a partir de los 14 es cuando vas a poder acreditar tu edad para acceder a esas redes. De hecho, la última medida que ha propuesto el Gobierno de España es que sea a partir de los 16, ¿no? Y en lo que están pensando para acreditar esa edad, que a mí es una cosa que me preocupa verdaderamente porque yo sí creo en el anonimato en redes, en contra de mucha gente que ya ha pasado esa página. A mí me parece que el anonimato en redes es importantísimo porque tú te imaginas ir a una manifestación sobre el tema que fuese y que cada vez que vas a una manifestación hay alguien que te apunta en una lista y luego te cruza los datos con la administración pública, con Hacienda, con... Aquí vamos a tener un paréntesis para un pequeño debate, porque yo sí soy partidario de acabar con el anonimato. Bueno. Claro, tú sabes mucho más de todo esto que yo, pero yo tengo la sensación de que el anonimato ha permitido una propagación del odio, del abuso muy grande,
Y claro, yo vengo de un mundo muy tradicional donde cuando uno quería dar su opinión a un diario, por ejemplo, pues enviaba una carta al director Con una copia de su con su DNI. nombre, dirección y tal. Tampoco voy a pedir tanto, ¿no? Pero sí que creo que uno debe ser responsable de lo que dice públicamente, ¿no? Y estos son esferas públicas. Y el ver a millones de cuentas que se dedican al insulto, a la propagación del odio, a la discriminación, a fomentar los peores instintos de la condición humana, escudándose en el anonimato, me hace pensar que una manera de mejorar esa situación sería que cada uno tuviera que inscribirse en X, por ejemplo, poniendo su nombre real. Yo creo que efectivamente esa es una manera de mitigar esas situaciones. No te digo que no. Pero creo que, volvemos a la balanza, Sí. yo Convénceme. O sea, no acabaría con el anonimato en redes por acabar con lo otro. Y te explico por qué. El acabar con el anonimato en redes se puede hacer de dos maneras. O le das tus datos a la plataforma, que ya me parece, ojo, cuidado, bastantes datos nuestros tienen ya, la verdad, como para además tener nuestro DNI, nuestro tal. O le das tus datos al gobierno, que es la opción que prefieren la mayor parte de los españoles. Se presentó hace unos días en un evento en Barcelona un informe, una encuesta que se había hecho al respecto, y creo que era como el 70% de los españoles preferían que fuese el gobierno el que manejase esa identidad en redes. A mí, que el gobierno pueda saber lo que opino de cada uno de los temas y que pueda cruzar mis datos históricos con mi presentación a las siguientes oposiciones, mi solicitud de una ayuda de no sé qué, me parece peligroso. de hecho, esto que dices en sistemas autoritarios claramente ya se está utilizando. Claro. O sea, se utiliza la información digital como medio de intimidación, de control, de supervisión y tal. Lo que pasa es que Yo no sé si tú quiero puedes- pensar que en una democracia seríamos capaces de establecer un sistema en el que se protegiera todo eso. No sé cómo. No, yo lo entiendo, pero lo que más miedo me da, y aquí voy a parecer un poco cucú, es que creo que los sistemas están cambiando y que esto hoy es una democracia. Y Estados Unidos ayer era una democracia. Pero creo que eso está cambiando. Por eso yo ahora mismo no abriría esa puerta. Sí que es verdad que el tener a 7 magnates tecnológicos controlando la información de los ciudadanos también me preocupa. Yo imagino que en ese equilibrio hay pros y contras en ambos casos. Claro. O sea, Voy a una nota positiva. Lo que dice el gobierno que está trabajando es que esa identificación de la edad se haga a partir del DNI europeo. Y que en realidad eso se hace dentro de un sistema que es una caja negra que no le da los datos ni al gobierno ni a la plataforma. O sea que puede que exista una posible solución. Esto estaría bien. En todo caso, sí que en esto de detener, que es algo en lo que tú has trabajado mucho, ¿no? Como detener la desinformación, el hecho de que alguien desde el anonimato pueda destruir la reputación de personas, de instituciones, la manera en la que la mentira, ¿no? Se puede utilizar incluso para provocar daños en otras personas, para fomentar la violencia, etcétera, ¿no? Ahí hubo el debate, ¿no? Cuando X todavía no era propiedad de Elon Musk, cuando se suspende, por ejemplo, la cuenta de Donald Trump, ¿no? Y luego esto se restablece, digamos. Y es un debate muy complicado entre libertad de expresión y los límites de esa libertad de expresión que están en cuando violan los derechos de otras personas, ¿no? Entonces, por eso yo soy tan partidaria, sobre todo cuando hablamos de desinformación. Creo que los delitos de odio para algo están tipificados como delitos de odio y que eso hay que borrarlo y sancionar a la persona que tenga la cuenta, lo que sea. Pero la desinformación, por eso nos parece Maldito.es que es tan importante que se etiquete, que no se borre, que no se le limite el derecho de libertad de expresión a esa persona, que la tiene, pero que
por la protección de los demás y por la protección de los riesgos sistémicos que conllevan algunas de las cosas que se dicen, como el fraude electoral, por ejemplo, o determinadas recomendaciones sanitarias anticientíficas, que eso lleve un cartelito que diga, ojo, cuidado, según la evidencia X, verificadores independientes, organismos internacionales, evidencia científica, lo que quieras, me da igual. Hay un cartelito que dice, ojo, cuidado, esto es mentira. Es curioso que hablamos muchas veces de desinformación atribuyéndoselo a las redes sociales y sin embargo, recientemente no sé si es el programa de mayor audiencia, pero debe ser de los más audiencias de España, que es El Hormiguero, un futbolista, el famoso Llorente, pues hablaba de cómo esto de ponerse crema solar para protegerse del sol, a pesar de que todos los dermatólogos lo recomiendan, él, sin tener ningún conocimiento sobre la materia, en una cadena de máxima audiencia, defiende abiertamente que eso no hay que hacerlo. Y hay un presentador que le deja hacerlo. Bueno, y un equipo que le deja hacerlo. Claro, es a lo que iba yo. Es decir, que muchas veces ponemos el foco en la desinformación en redes sociales, pero los medios generalistas están dando voz a gente que son desinformadores en serie. Sí, y que dan mucha audiencia además, por eso lo hacen. Y ahí me parece que hay una irresponsabilidad grandísima. Absoluta, una irresponsabilidad deontológica absoluta. Yo creo que nos tenemos que revisitar un poco la prensa. Hay una pregunta que nosotros llevamos muchos años haciendo porque creemos que es la que necesitamos responder, que es ¿qué es un medio? ¿Cómo definimos lo que es y lo que no es un medio de comunicación? Ni pseudomedios, déjense de historias y de catalogaciones que realmente son políticas. ¿Qué es un medio? ¿Qué es un medio? ¿Qué es un periodista? ¿Y qué es un periodista? Pero ¿qué es un medio? ¿Qué podemos considerar un medio? Porque un periodista, para ser periodista, a lo mejor tiene que estar en un medio, para empezar. ¿Qué es un medio? ¿Quién define eso? ¿Cuáles son los límites? Porque si sabemos qué es un medio, la publicidad institucional solamente va a lo que realmente es un medio. Y no me vale con transparencia de propiedad, decisión editorial, no. Contenido. Si usted publica X desinformaciones en un mes, a lo mejor usted ya no puede ser un medio. Usted tiene aspecto de medio de comunicación, en su medio pueden trabajar algunos periodistas, pero ya no estamos ahí, es una página web. Publicidad institucional. Protección de la legislación de la ley de medios. Vamos a proteger lo que sí son medios y no el blog de recetas de mi tía. Por favor. Sí. Y tercero, un comité que haga una observancia deontológica real de lo que se publica y si se publica porque es un error, porque no se ha hecho bien el trabajo o porque realmente se está buscando desinformar. Que eso lo tengamos que revisar cada X tiempo, que no sea te doy el sello una vez y te quedas con él. Claro, pero esto es muy complicado, porque entonces, para empezar, los que desinforman, ellos te dicen, yo no estoy desinformando, ¿quién eres tú para decirme que lo mío es desinformación? Y luego vamos a la gran cuestión. ¿Quién decide qué es un medio y qué no es un medio? ¿Lo deciden las asociaciones de prensa, cuya labor muchas veces es bastante dudosa? No lo puede decidir un gobierno. Yo no creo que un gobierno, ni de Pedro Sánchez ni de nadie, pueda determinar qué es un medio y qué no es un medio. De la misma manera que ahora hay un debate sobre los famosos Vito Quiles y compañía, son o no son periodistas, ¿no? Yo tengo una opinión clarísima, la he dado en este canal, de que no tienen nada que ver con el periodismo lo que hacen. Pero ¿soy yo la persona para determinar eso? Probablemente no. ¿Quién debería determinarlo? Y esto se vuelve muy complicado. Se vuelve complicado, pero esto se hace en otros países. Es posible. Lo hacen otros cuerpos profesionales. Los verificadores tenemos un código deontológico y pasamos un examen cada año que nos acredita como verificadores independientes. ¿Quién nos acredita? Cada año. El International Fact Checking Network a nivel mundial, la European Fact Checking Standards Network a nivel europeo. Y si no cumples los estándares, fuera. Te vas. No puedes decir que eres un verificador. No puedes decir que, bueno, puedes decir que eres un verificador, pero no eres un verificador acreditado, no tienes un reconocimiento. Pero es que esto me parece interesante porque un sistema parecido para los medios que pudiera
desautorizar a aquellos que no lo son, ponerles una etiqueta a aquellos que sí lo son. Pero los press councils de los países nórdicos existen y llevan haciendo esto 200 años. Es que esto de verdad que no es una cosa nueva. Hay una serie de figuras que vienen del mundo académico, que vienen del mundo periodístico y que vienen de la industria, que tienen un comité, que hacen un assessment independiente porque hay un requirement La X. palabra clave, independiente. Claro. El problema que tenemos, por ejemplo, en España es cómo consigues crear en una sociedad absolutamente polarizada, donde los medios son, a menudo están muy sesgados, muy en la trinchera, ¿cómo creas un organismo independiente que todos acepten como juez, digamos, para definir qué es y no es periodismo? Con todos con un sitio en la mesa y un criterio claro. De verdad que es que esto pasa en otros países, que no es una cosa nueva. Lo que pasa realmente en este país, en mi opinión, y por lo que creo que no se hace, y esto ya no es la opinión de Maldita.es, es la de Clara Jiménez Cruz, es que el país no se quiere sentar a la mesa con el mundo, ni viceversa. Con ABC. Claro, o que la Sexta no se quiere sentar con Cuatro, o que el Diario no se quiere sentar con el Confidencial. Creo que el problema es ese, que el problema es que estamos en una competición que nos impide pensar y ser conscientes de que un código de autorregulación para todos sería buenísimo, buenísimo para el negocio, para la credibilidad y para el sostenimiento de las empresas que ahora mismo además están en quiebra a la mitad. Sí, un sistema de autorregulación y de expulsión también de aquellos que se disfrazan de periodistas sin serlo. Claro, esto lleva pasando, uno lo ha vivido desde hace más de 30 años, ¿no? Esta pelea entre medios, mientras se van hundiendo, no reaccionan. Es difícil que eso vaya a pasar, que se vayan a sentar todos para crear ese código. Yo he pensado a veces que la solución era crear colegios profesionales, porque yo muchas veces digo, vamos a ver, si un arquitecto en el colegio de arquitectos hace un edificio, se cae porque ha sido negligente, ese arquitecto pierde su licencia. Un médico negligente puede perder su licencia. Un periodista puede mentir, ser condenado por los tribunales, demostrarse que ha mentido y lo ha hecho con intereses detrás. Y no tiene consecuencias. Y siguen ejerciendo sin ningún problema, ¿no? Es más, muchas veces son incluso a los que les va mejor, los que van a más tertulias, los que tienen más exposición, los que económicamente generan más ingresos, ¿no? Entonces, claro, mi teoría en esto es, mientras la mentira sea más rentable que la verdad, no le vamos a dar la vuelta. Y hoy en día, si yo mañana quisiera montar un medio de comunicación, entre comillas, me costaría mucho más hacerlo rentable si fuera riguroso, creíble, si tuviera periodistas que están haciendo bien su trabajo, que si metiera 5 manipuladores en un sótano y me pusiera a fabricar desinformación. Bienvenido a la Fundación Maldita.es, que lo vivo todos los días, claro, porque además de hacer lo que nosotros hacemos, la verificación de la mierda que publican los demás es carísimo. Porque inventarse una mentira no requiere nada, pero desmentirla... No, requiere mucho tiempo. Claro. Y sin embargo, los verificadores habéis tenido también vuestra crisis reputacional. Sí. Se os ha acusado de sesgo, constantemente en redes sociales ves, sí, pero no dices nada de estos, o no dices nada de los otros y tal. Que luego cuando te vas a la plataforma, por ejemplo en Maldita, sí que encuentras eso que dicen que no está, ¿no? Bueno, es que yo creo que una de las cosas que ocurre, creo que no solamente ocurre en este país, ocurre en todos, es que se nos mete a todos los verificadores en el mismo saco. Incluso a los que no son verificadores, pero a veces hacen verificación, ¿no? Que hay periódicos grandes que lo hacen de vez en cuando. Y entonces cuando alguien dentro de nuestro mundillo la caga, eso nos afecta a todos. A todos. Porque no somos la primera opción de consumo de mucha gente. La gente acude a nosotros cuando hay una emergencia, cuando tiene un problema, cuando tiene una duda de algo. Que está bien, somos un consumo de commodity, si quieres verlo así. De repente hay una dana o hay una pandemia y haces millones de visualizaciones al día. El hecho de que vosotros seáis necesarios ya dice mucho, ¿no? Porque la verificación la deberían hacer cada medio por su cuenta.
Un buen debate también que he tenido muchas veces. Sí, ¿no? Pero claro, cuando hay tanta desinformación sí que es necesario que haya alguien que haga ese trabajo, ¿no? Porque hay mucha gente que yo creo que honestamente quiere diferenciar la mentira de la verdad y no encuentra la manera, ¿no? Y esto me parece interesante, ¿no? ¿Qué pistas le darías a alguien que quiera detectar desinformación? Mira, siempre se me pregunta esto y la respuesta cada vez es más difícil. O sea, tradicionalmente siempre decíamos, mira la fecha, mira la fuente, mira que lo estén publicando varios medios, léete el cuerpo de la noticia, no te quedes solamente en el titular, ¿no? Esas eran las recomendaciones habituales. Yo tengo la sensación de que conforme van pasando los años, la desinformación ha ido ganando terreno y ganando espacios en la discusión pública y se ha ido complejizando. Y ahora hay muchas desinformaciones de las que recibimos que es que requieren trabajo periodístico de investigación, que es que no es una cosa rápida. Y creo que tiene que ver con eso, con que se ha complejizado la desinformación. Y se ha sofisticado mucho, ¿no? Yo recuerdo que antes, cuando tú leías una noticia, bueno, de lo que se llaman las fake news y demás, incluso estéticamente parecían. Sí, los cheap fakes. Sí, decías, bueno, esto no. Y ahora, sin embargo, tienen un aspecto de legitimidad que hace más difícil el diferenciarlo. Y pasa otra cosa también. Desde la pandemia a esta parte, los desinformadores se han profesionalizado y se han coordinado. Antes teníamos a gente que lanzaba sus bulos así un poco aleatoriamente y la pandemia unió a 3 grupos. A los desinformadores profesionales nacionales que tienen una agenda ideológica la mayor parte del tiempo, una económica también, pero principalmente ideológica. A la injerencia extranjera rusa y a los grupos conspiranoicos. Y esos grupos cada vez se retroalimentan más entre sí. Es una alianza. Y las desinformaciones que lanzan están enrevesadas unas en otras y eso es más difícil de desmontar y sobre todo es más difícil, tiene que ver mucho con nuestros sesgos, ¿no? Si tú oyes una mentira que te viene de 5 sitios diferentes, le vas a dar valor de verdad porque la has oído en 5 lugares. Eso nos está pasando mucho con la desinformación ahora, que se la oyes a un político y te la cuentan en el bar y se la oyes a un tertuliano en la radio y la lees en un mensaje de WhatsApp y de repente dices, será verdad, porque la he oído en tantos sitios que será verdad y eso es estrategia también. Es un proceso de convertir una mentira en verdad, ¿no? Por repetición y luego lo que dices tú, porque te llega de diferentes lugares. De diferentes lugares y con perfiles diferentes, ¿no? El político que a la vez retroalimenta esa desinformación y todo eso hace muy difícil el llegar a una conclusión de que es verdad y que no es verdad. Yo no sé si es un problema que os encontráis, pero yo empiezo a notar, y ya desde hace tiempo, que quizá los más vulnerables a la desinformación, que siempre hemos dicho que son los jóvenes, en realidad son los mayores. ¿O no? Yo hablo ya de mi entorno incluso, ¿sabes? Mira, lo que vemos en las encuestas es que la gente de más de 65 años, 55 casi, es muy consciente de que la desinformación existe y le afecta y por lo tanto le tiene bastante miedo. Entonces, es verdad que no son nativos digitales muchos, pero también están más alerta. Pero están más alerta, eso es. Son más conscientes del problema. Los jóvenes, siendo nativos digitales, el problema es que no son nativos mediáticos y por lo tanto tienen serios problemas en reconocer el grano de la paja. Y luego, nunca hablamos de ellos, pero a mí me parece que es el núcleo de mi preocupación, es la gente que está en medio, es la gente de mi edad. ¿Ah, sí? La gente que tiene entre 20 y 40. Ah, sí. Esa gente... O sea, que a menudo estamos hablando de que si son los adolescentes o los mayores los que son más vulnerables y resulta que no. O sea, yo creo que más vulnerables seguro, pero creo que nadie le está prestando atención a la población adulta trabajadora que también se la está tragando. O sea, que esto no es un problema de los mayores o los jóvenes, es que somos todos y a ese núcleo de población
hay que prestarle atención Pero ¿hasta qué porque esa es la punto- zona gris que se intenta convencer. ¿Hasta qué punto la gente realmente se traga esas mentiras o simplemente las acepta porque son convenientes y se ajustan a sus prejuicios? Me da un poco igual si les lleva a actuar de una determinada manera y a tomar unas determinadas decisiones, que se las traguen por prejuicios o se las traguen porque sí, es indiferente. Fíjate, hay una cosa que yo creo que es importante, que es entender que tú puedes creer que no te estás tragando el bulo X o el bulo Y, pero que los bulos individuales construyen narrativas globales. Y las narrativas globales son las mismas aquí que en Estados Unidos, que en Brasil, y nos van calando y nos van dando forma a nuestro discurso, a nuestra manera de pensar y a las decisiones que tomamos. ¿Tú eres de las que en WhatsApp cuando te llega un bulo de tu entorno respondes o dices, mira, estoy fuera de servicio? No voy a- No, yo siempre respondo. Lo que sí que hago muchas veces es que si es en un grupo grande, no respondo directamente en el grupo. Voy por detrás a la persona con mucho cariño y mucha empatía y le digo, esto que acabas de mandar, ten cuidado porque es falso, para que sean ellos mismos los que se corrijan y no yo quien salga a ponerles la cara roja. Claro, contando un poco lo que decía antes de los grupos de WhatsApp y el entorno, ¿no? Yo tenía una anécdota de más de una vez, ¿no? Se comparte un bulo en un grupo de WhatsApp y yo lo desmiento y llevo a la fuente que lo desmiente. Y alguna respuesta que he recibido es, ya está el pesado estropeando la fiesta, ¿no? Porque no hay esa intencionalidad de conocer la verdad, sino de reafirmar ese prejuicio que uno tiene, ¿no? Entonces, da la sensación de que la verdad a la gente, a lo mejor esto es un poco injusto, ¿no? Pero le ha dejado de importar. Da un poco la sensación de que la verdad ha dejado de importar, pero yo voy a ahondar un poquito más en el problema que para mí tiene eso. Una de las cosas que han ocurrido, no sé si es tanto que la verdad haya dejado, la verdad que tú y yo entendemos sí, pero tú y yo venimos de una tradición periodística muy específica. Creo que el problema que tenemos ahora mismo es que la sociedad está tan fragmentada que las verdades que cada uno compartimos son diferentes. Y el gran problema de esa fragmentación es que la acción social, la organización colectiva, es imposible si compartimos realidades distintas. Creo que ahí es donde estamos y creo que ahí es donde podemos llegar a escenarios invisitables, porque si no hay acción colectiva no te puedes organizar ante la destrucción del sistema, una injusticia X. Es imposible hacerlo. Al final mucha gente opta por desengancharse de la información, ¿no? También eso es un problema que tenemos, ¿no? Que entre la desinformación y el negativismo, que Todas las noticias son malas. todo siempre es malo, y el hecho de que sea tan difícil separar la verdad de la mentira en la mayor oferta informativa de la historia, que nos llega por todos lados y que además la llevamos en el móvil, bueno, pues hay una opción que hay gente que dice, ¿sabes qué? Me desengancho. O sea, me voy a dedicar al fútbol, a ver el fútbol o a la música o a lo que sea, pero no hay una renuncia de una parte, gente que me lo dice abiertamente, una renuncia a informarse. Yo lo entiendo, perfectamente. Sí, pero para tomar decisiones, Hay que esa estar informado. información. Yo creo que hay que entender que estar informado es un trabajo. No es parte de tu ocio, no es un given. Tener una dieta informativa variada que te permita tomar decisiones de manera realmente libre requiere esfuerzo. Y a veces un esfuerzo ingrato. Habrá mucha gente que cuando saltó la noticia de Zapatero pensaría, a ver cómo entiendo yo esto tal, y mucha otra que pasaría. Entender lo que está ocurriendo es complejo y hay que dedicarle tiempo. Bueno, el ejemplo de Zapatero dice mucho, ¿no? De la reacción inmediata. Es yo por la afinidad ideológica lo defiendo, no creo nada de lo que me están poniendo delante, incluso las cosas que son verdad, de la misma manera que la otra media España jamás va a creer que la corrupción sea posible en los suyos, ¿no?
falta quizá, y yo creo que vosotros también, y tú has hablado alguna vez de esto, una educación desde la escuela en espíritu crítico, en que la gente empecemos a enseñar a los niños desde muy pequeños a cuestionar las cosas. Sí. A cuestionarlas y fíjate, también a consumir información, creo. Creo que en países del norte se educa en este sentido. Sí, ¿no? sí, y en países no tan del norte como Francia. También, ¿no? Hay una educación, parte del currículum. Es educación mediática y cultura crítica. Sí, aquí llevamos muchísimos años prometiendo que eso va a ocurrir desde 2018, pero sigue sin ocurrir y es extremadamente necesario. Nosotros hacemos algunas formaciones en colegios e institutos, pero es porque proactivamente los profesores las demandan, no porque esté inserta en los planes educativos. Pero a mí me parece vital porque parte un poco, o sea, la alfabetización digital, ya no te digo mediática, ya no te digo crítica, te digo la alfabetización digital, entender que cuando entras aquí hay depredadores sexuales que pueden estar intentando cazarte. No, por no irnos tanto ya a cosas que puedan sonar politizadas. Creo que eso es una labor de los padres, por supuesto, pero tiene que ser una labor de las escuelas. Y eso pasa por integrar la alfabetización digital a todos los niveles. Porque hay una cosa de la que no hemos hablado, pero que creo que es importantísima, que es cómo están cambiando los modelos de consumo de información con la inteligencia artificial. Lo tengo en bloque IA. O sea, está apuntado. Vale, porque eso ya es otra cosa. O sea, porque vamos a algo desconocido y que a mí me preocupa, ¿no? La capacidad la nueva herramienta que va a estar en poder de aquellos que quieren manipular, van a tener herramientas más poderosas, capaces de engañar mucho mejor. Y sin embargo, la percepción es radicalmente la contraria. Nosotros vamos a muchas universidades a dar clase y lo que te dicen los alumnos es: no, yo me informo con ChatGPT porque me da las noticias sin sesgar. Y es como, a ver, un momentito. Sí. Pues esa es un poco la sensación que tiene la gente. Que la IA, aparte de ser amabilísima, hay una confianza, y decirle qué buena pregunta, una confianza absoluta. Hay una confianza absoluta y una sensación de que no tiene sesgo. De que como mira varias fuentes, te está ofreciendo una información aséptica. Y no es así. En el momento en el que yo puedo hacer este podcast sin estar yo aquí, ¿no? O cualquiera, donde se pueden crear vídeos ahora cada vez más sofisticados que igualan la realidad, hay un valor que era aquello que vemos, aquello que escuchamos. Sí, oye, alguien nos podía contar algo, pero una vez lo veíamos o lo escuchábamos, teníamos una certeza de que eso había ocurrido o había pasado. El poder de la televisión, ¿no? Claro, que luego podías manipular. Pero es cierto que si tú veías a alguien disparar a otra persona en un vídeo, sabías que eso había pasado. Luego ya tenías que encontrar la explicación de por qué había pasado, las motivaciones, todo lo que tú quieras. Claro, si vamos a un mundo en el que eso no es así, en el que se puede recrear cualquier cosa y hacerla igual visualmente de creíble, ¿cómo, desde tu punto de vista, ¿no? Que vosotros tenéis que estar evolucionando constantemente, ¿no? ¿Cómo os enfrentáis a lo que viene? Pues mira, yo creo que ese descrédito de las redes que estamos empezando ya a ver con el AI Slope va a ser un revulsivo para que los medios vuelvan a ganar credibilidad. Suena increíble, pero... Porque la gente va a buscar... Porque creo que la gente va a necesitar ir a lugares específicos. Auténticos. La autenticidad va a tener más valor. Bueno, eso lo estamos viendo ya incluso con los creadores de contenido, sí. ¿No? Que los creadores de contenido de mucho postureo están empezando a perder trama y están ganando los más jóvenes, frescos, auténticos, miremoslo como quieras. Sí, yo creo que la gente va a volver a anclas que sí que hayan construido esa credibilidad. Una parte serán creadores, seguro. Otra parte serán periodistas devenidos creadores de contenido, que eso lo estamos viendo mucho también. Y otra parte serán los medios tradicionales. Hay esperanza, entonces tú eres más... me gusta que tienes un punto optimista dentro de... Bueno, es que si no nos cerramos la puerta, apagamos la luz.
Sí, sí, sí. Oye, un tema que has tocado así brevemente, que has mencionado, que ha sido la desinformación soberana, digamos, de países, ¿no? Ya has citado a Rusia, ¿no? Em, ¿Hasta qué punto los gobiernos también están pensando en la IA como otra herramienta para desinformar no solo a sus ciudadanos, sino para generar fuera en otros procesos electorales, bueno, vender, digamos, sus relatos y manipularlos, ¿no? Supongo que esto va a ser un problema también. Yo creo que va a ser un problema indudablemente. em, Nosotros siempre decíamos que a un desinformador puede crear 100 contenidos en un día y con que le funcione uno ya ha hecho la tarde, ¿no? Pero claro, ahora puede crear 100.000 y lanzar 100.000 contenidos. Claro, yo estaba pensando, por ejemplo, en los inicios de los conflictos, muchas veces se generan empezando por una mentira, ¿no? Una falsa bandera, ¿no? Claro, esto es mucho más fácil de crear ahora, ¿no? Con inteligencia artificial, la capacidad para manipular y generar ese conflicto. Sí, generar esa confusión va a ser mucho mayor. Yo creo que lo veremos en procesos electorales. Ya hemos visto algunas cosas, algún audio creado con IA creo que fue en Eslovaquia, las elecciones eslovacas, que se detectó a tiempo y se pudo alertar a la ciudadanía y tal, pero... La gente no termina de creerse que, por ejemplo, un aparato de desinformación tan poderoso como el ruso es capaz de decidir unas elecciones en un país democrático. Puede determinar cuando hablamos de márgenes pequeños, ¿no? Sobre todo yo diría que lo que hace Rusia es hacerte dudar lo suficiente como para que el sistema se tambalee. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que en España Rusia con 100 personas, que las tiene, es decir, aquí en este país hay más gente captada por Rusia de la que creo que nos da la sensación, mandase a... Este ejemplo no es mío, es de Seguridad Nacional, es de una persona que trabaja en Seguridad Nacional. Mandase a 100 personas a suplantar el voto en 100 mesas electorales. Y hubiera que anular 100 mesas electorales, porque luego llega el votante real y vota. Si en este país anulas 100 mesas electorales, tienes un problema. Tienes un problema, tienes que repetir las elecciones como poco. Plantar la semilla de la duda. No hace falta que las gane X o Y. Plantar la semilla de la duda. Sí, que además estamos viendo ya políticos que la están plantando, ¿no? Esa semilla de la duda sin tener ningún dato. En el caso de España, por ejemplo, ¿no? Yo que algo he mirado, es uno de los sistemas más seguros y eficientes que hay de cuento de votos, ¿no? Sí. Pero yo veo ya políticos, y el otro día escuchaba a Ayuso, ¿no? Ir por este lado, un poco poniendo en duda el sistema, lo cual a mí me preocupa, ¿no? Porque creo que esto, cuando empiezas a poner en duda el sistema y lo que dices tú, ¿no? Y ya la gente no sabe qué creer. Claro, es un poco lo que te decía yo antes. Yo creo que somos una democracia sólida y consolidada, pero estamos empezando a ver algunas tendencias que señalan hacia otra cosa. Poner en duda el sistema es como empezó Estados Unidos. Sí. Ha habido un fraude electoral, no funciona el sistema. El problema no es la desinformación en la capa de arriba, efectivamente. El problema es la desinformación en los cimientos. No es ha habido un fraude electoral, es el sistema está hecho para que pueda haberlo. Creo que ahí es donde la gente puede empezar a dudar. Te voy a hacer una pregunta ya muy práctica. Venga. Si tú tuvieras que recomendarle a alguien menor de edad, ¿no? ¿Qué plataforma o qué red social es la más segura? O a lo mejor la pregunta tiene que ser, ¿hay alguna que realmente esté haciendo el trabajo que debe para proteger a nuestros menores? Yo si tuviera que recomendarle ya no al menor, sino a sus padres en qué plataforma
están sus hijos, les diría que en cualquiera en la que tú estés sentado al lado viéndola con él. Sí, esto es lo que hablábamos antes, hay que estar ahí, ¿no? Igual que entras en su cuarto y revisas los cajones a ver Claro. si... Tú no dejarías a tu hijo hablar con un extraño durante más de 5 minutos que no fuese el panadero. No lo harías. No te parecería normal. ¿Y por qué lo vas a hacer en redes? Claro. Efectivamente. La vida online es la vida real. ¿Tú crees que estos oligarcas de la tecnología que han acumulado tanto dinero y tanto poder, crees que se puede recuperar terreno o esa es una batalla perdida? Aquí quiero tu optimismo, a ver si... Yo creo que porque se puede. No, yo estoy convencida de que se puede recuperar terreno. Creo que van a ser decisivas las elecciones de noviembre en Estados Unidos, las midterms. Bueno, Sí. pero que a ver si, primero, a ver si se celebran. Segundo, Segundo, a ver si no si el resultado es tal, porque se están viendo unos movimientos Sí. tan increíbles para los que hemos seguido. Yo he vivido en Estados Unidos 2 veces. Para mí es todo tan loco. Sí, se el están ver intentando cómo implosionar están las elecciones. intentando desmontar el sistema electoral de una manera burda, ¿no? Entonces, veremos qué Burda pasa. pero efectiva, ¿eh? No, muy efectiva y quedan unos meses. Entonces, bueno, Vamos a ver qué vamos a pasa. poner sí. En el mejor de los escenarios, hay unas midterms de noviembre, ganan los demócratas porque empezamos a ver que Trump electoralmente está tocado. Creo que eso no va a ser suficiente, creo que nos vamos a tener que ir a un cambio de ciclo electoral dentro de 2 años, pero creo que si eso ocurre, el equilibrio del mundo puede reinstaurarse en lo que tiene que ver con las redes sociales, porque creo que Trump fuera del despacho Oval permite a Europa ser más agresiva y más ambiciosa. Europa también tiene que vivir sus propias elecciones europeas, pero por suerte, o no, hasta 2029 no nos No toca. hay, sí. Así que tenemos mucho margen en ese sentido. O sea, creo que ahí pueden reequilibrarse algunas cosas. Si no, pues es que esa incertidumbre con la que es tan difícil vivir para los seres humanos. Bueno, hay Está ahí. estas teorías distópicas, ¿no? De gente incluso, oye, que no son cantamañanas, sino que es gente preparada que ven un futuro muy distópico con ese control masivo de unos pocos a través de la inteligencia artificial y de la tecnología, de un control cada vez mayor de la sociedad. Mira, una cosa que a mí me parece que es interesante para la gente que esté empezando a utilizar IA y sobre todo para la gente que utilice mucho la IA. Yo creo que tenemos que empezar a hablar más de soberanía tecnológica y esa soberanía puede ser europea, puede ser nacional, pero también es personal. 1, las cuentas que utilices de IA tienen que ser de pago para proteger tus datos. Y 2, una de las cosas en las que nosotros estamos pensando ahora es tener nuestra propia CPU, con nuestros propios modelos en nuestro propio entorno, para no tener que depender de esas otras compañías a la hora de poder trabajar, a veces con temas tan sensibles como estos. Claro, yo el otro día se lo preguntaba a John Hernández, que bueno, es uno de los divulgadores de IA más conocidos, y con todo esto de los agentes que uno puede crear ahora, que hacen el trabajo por ti, pero tú les estás entregando mucha información. La información, tus correos, a mí, sinceramente, darle todo eso a esas máquinas y a la gente que hay detrás, pues no me tranquiliza mucho, la verdad. Claro, por eso en un modelo que está en tu casa tampoco, pero un lugar donde lo puedas poner y refrigerar, claro, y que sea un lugar cerrado y un entorno que tú controles, me parece que es otra cosa. Clara, un placer tenerte aquí con nosotros. Os recuerdo, Fundación Maldita hacen un grandísimo trabajo. Meteros en la web, fundacionmaldita.es, apoyadla si podéis, porque ya os digo que desde hace años yo los conozco y sé que hacen un gran trabajo. Prueba es este informe, ¿no? Del que hemos estado hablando, donde se denuncia
cómo plataformas como TikTok se han convertido en lugares donde depredadores actúan de manera impune, ¿no? Y esto no lo podemos permitir. Y el primer paso para acabar con esto es denunciarlo, investigarlo y sacarlo a la luz, que es lo que hemos hecho hoy. Ha sido un placer tener a la fundadora de Maldita y CEO con nosotros. A vosotros os espero la próxima semana y hasta pronto.